El desgarrador momento llegó a mi porche aquella mañana sin avisar. Había salido a tomar el café, todavía envuelto en la franela que vivo en otoño, cuando vi una sombra moverse entre los pinos. Al principio pensé que era un ciervo, una figura difusa que dejaba huellas en el rocío. Pero cuando la silueta emergió y se detuvo justo frente a la puerta, supe que aquello iba a cambiar más que mi día. Ella era enorme, una osa adulta, con el pelaje húmedo de la noche y los ojos brillantes, pero no había en su postura ni la ferocidad que asocias con los titulares. Tenía algo extraño en el hocico. Sostenía con cuidado, como si fuera un tesoro frágil, a un osesno que apenas se movía. Lo depositó en el umbral y por un instante que se me clavó en la garganta, me miró a los ojos y volvió a retroceder hasta el borde del bosque sin armar ruido. No rugió, no cargó. Se quedó allí, a una distancia prudente, fija, con la cabeza baja, como pidiendo sin palabras una posibilidad. Mi primer impulso fue cerrar la puerta y volver al interior. Recordé todas las historias que había cubierto cuando era periodista, encuentros peligrosos, animales en pánico que voltean muebles y atacan sin mirar. Pero al otro lado del cristal había algo que golpeó más hondo que el miedo. El osesno estaba pálido, su respiración era tenue y un hilo de sangre seca endurecía el dorso de su oreja. La osa respiraba con sonido quedo, como si llorase. Era imposible no escucharlo. Abrí la puerta. Lo hice con una mezcla de estupor y torpeza. La osa no se movió. No quería acercarme a ella ni provocar. Solo quería que comprendiera que no venía a hacerle daño. Escogí palabras pequeñas, sin esperanza de que una mujer salvaje entendiera mi razón. Le hablé como se habla a alguien que oye, que escucha aunque no responda. Tranquila, quiero ayudar. Fue la cosa más vulnerable que he visto. Una madre confiando la vida de su hijo a un extraño. La osa depositó al osesno a mis pies y dio un paso atrás. Sus ojos me atravesaron y yo noté, con una claridad que todavía me estremece, que ella esperaba que fuera sincero. No era una transacción, era un acto de fe. Lo tomé en brazos con cuidado, sintiendo la piel húmeda y el olor a pino. Pesaba menos de lo que imaginé. Sus patas estaban flojas. Respiraba tan débilmente que pensé que mi propio pulso ocultaba su latido. Dentro, el reloj de mi cabeza empezó a correr. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? No soy veterinario, no sé de osos, soy un hombre que escribe historias. Pero en ese momento, ser escritor no iba a ayudar al animal. Solo la compasión y la urgencia. Entré a la casa y la cerré. La osa, aún en el claro, no se movió. La vi quedarse hasta que la puerta quedó opaca a la mañana. Parecía vigilante, como si dejara la puerta abierta con la esperanza de encontrar alivio. Yo coloqué al osesno en una caja vieja con mantas. Sus ojos, cuando los abrí, eran como botones empañados, y por un segundo me miró con una fragilidad que me obligó a respirar hondo y a contener las palabras que querían ser un juramento. Llamé a Rachel antes de pensar en otra cosa. Rachel Kowalski había sido una fuente mía durante años, veterinaria local, de voz directa, de manos firmes y sin sentimentalismos tontos. Le expliqué. Me escuchó y en vez de reprocharme por haber tomado al osesno, me dio números, instrucciones y una forma de ordenar mi miedo. Me dijo que calentara al animal, que no lo forzara a beber, que lo mantuviera en calma y que esperara por una especialista en fauna que podía ayudar a manejar un caso de rescate, Ginny. Lo más importante es que no te metamorfosees en el héroe profesional, me dijo, con esa mezcla de humor seco y urgencia que siempre la caracterizó. No eres el veterinario, llámame si empeora, ya coordino con Ginny para que vaya. Al colgar, sentí que la noche había dejado una mancha roja en la mañana. Estaba solo y tenía una responsabilidad que no pedí. La osa seguía donde la había dejado, y cada tanto ladeaba la cabeza como quien escucha el susurro de alguien que está dentro. Empecé con lo que podía hacer sin invadir. Calor. Coloqué una botella de agua tibia envuelta en una toalla junto al osesno. No le di alimentos sólidos. Limpié con ternura la suciedad de sus orejas y con un paño humedecido retiré residuos sin entrar en nada que la medicina debería atender. Le puse una cobija, le hablé en voz baja. No intenté ponerle nombre. No quería humanizar su dolor.
Solo era un ser que respiraba con esfuerzo y necesitaba manos que no lo lastimaran. La tensión era casi física. Cada vez que la osa emitía un sonido, yo miraba por la ventana para asegurarme de que ella no volviera a llevárselo o peor, a atacar. No ocurrió ninguno de los dos extremos. Se quedó en la línea de árboles, quieta, y a ratos olfateaba el aire con movimientos breves. Sus ojos me seguían como un juramento mudo. Protégelo mientras pueda. Fue en ese intervalo, entre la decisión de abrir la puerta y la llegada de la ayuda, que pensé en todo lo que no sabía. Pensé en los permisos, en la ley, en las implicaciones de tener a un animal salvaje en mi casa, aunque fuera por unas horas. Pensé en la posibilidad de que mi conmiseración se convirtiera en un error. Pensé, con una honestidad que todavía me avergüenza, en cuánto podía encariñarme con esa criatura indefensa. Pero no tenía tiempo para los remordimientos. Había presente una vida que necesitaba calor y no juicio. Ginny llegó con una camioneta cubierta de pegatinas de rehabilitación y un silencio profesional. La conocía de ver intervención en otros rescates, manos que trabajan como si supieran la anatomía del miedo tanto como la del animal. Ella bajó del vehículo con una calma que desarmó mi prisa. «¿Dónde está?», preguntó. Y cuando le expliqué, sus ojos se suavizaron sin que supe si eso significaba el inicio de esperanza o solo una pausa humana. La evaluó en minutos, palpar, escuchar, mirar los ojos. Diagnosticó que había señales de mordedura en una pata y una pequeña infección, plus la hipotermia leve por la exposición de la noche. Nada que no pudiera tratarse con cuidado profesional, antibióticos y observación. Bien hecho al traerlo dentro, dijo, y sentí que una pequeña carga que no sabía que llevaba se soltó. Pero necesitamos un espacio más adecuado. ¿Puedes mantenerlo hasta que preparemos el traslado? Le dije que sí, aunque la idea de que el osesno se fuera me produjo un nudo inmediato. No podía explicar por qué me molestaba tanto. Tal vez porque en aquellas semanas que seguirían, mi vida sería una vida compartida con esa criatura. Tal vez porque ver a una madre dejarte un hijo delante de tu puerta deja una deuda emocional que no admite pagos fáciles. Vinieron Rachel y Ginny juntas al día siguiente para un chequeo más exhaustivo. Hicimos todo dentro del marco legal y sanitario. Rachel recetó antibióticos y Ginny explicó el plan. Estabilizar, rehabilitar y, lo más importante, preparar la reinserción. Nunca criamos para tenerlo, me explicó Ginny en una charla que aún repito en la cabeza. Trabajamos para que vuelva al bosque con las habilidades necesarias para sobrevivir. Lo que estás haciendo es abrir tu hogar por compasión. Está bien, pero debe terminar con su libertad. Durante las semanas que siguieron, hubo un ritmo nuevo en mi vida. Me levantaba pronto para atender los horarios de medicamentos, cambiaba mantas, cocinaba pequeñas porciones especialmente formuladas por Ginny y Rachel y llevaba un registro sencillo de cambios. Cuánto bebía, cuándo movía la cola, si reaccionaba al sonido de ladridos lejanos. Llamé al osesno Buster porque lo necesitaba nombrar para no colapsar con la distancia que iba apareciendo entre nuestros dos seres. No fue algo planificado. Era una palabra que surgió una tarde en que bostezó y dio una patita como un niño que toma su primer impulso para caminar. Buster mejoraba en pequeños ascensos, un aliento más fuerte, una pata que se enderezaba por más tiempo, ojos que abrieron hacia la ventana para ver el bosque. Empezó a responder al juego y a atacar con torpeza la puntilla de una manta. Me encontraba mirándolo horas y entender que no se trataba de un animal que yo había salvado para mí. Era un proceso de amor que exigía renuncias. La osa acudía diariamente al borde de los árboles. A veces la veía recostada, a veces en pie, con el pecho hecho un nido de paciencia. Observaba los movimientos del porche, el humo de mi chimenea, la caja con mantas. No se acercaba más. No intentó recuperarlo por la fuerza. Veía su mirada y en ella había gratitud contenida. No era gratitud humana, sino una aceptación de riesgo que me sacudía. A veces me preguntaba si sentía culpa por haber confiado en mí.
A veces me preguntaba si, de alguna manera, me había convertido en su cómplice de abandono temporal. La gente del pueblo supo pronto de la criatura en mi casa. Una vez el ayudante del sheriff vino a ver. Es policía, un hombre rígido pero con ojos suaves cuando se trata de animales. «Estamos para asegurarnos de que todo esté dentro de la ley», me dijo en la cocina mientras Buster dormía en la sala. No vino en plan de amenaza, vino con papeles y con la voz de alguien que quiere evitar daños colaterales. Me explicó que el protocolo usual implica el traslado a un centro de tratamiento y que, una vez recuperado, la decisión de regreso al lugar donde fuera posible encontrar a la madre sería tomada por las autoridades de la vida silvestre. Me advirtió, con todo el respeto y la burocracia del mundo, que no era legal retener a un animal salvaje. Esa conversación fue como arrojar un farolillo de dudas en el agua tranquila de mi apego. La ley tenía razón, la moral también, pero el corazón, ese órgano indisciplinado, llevaba semanas pegado a la imagen de Buster durmiendo junto a la estufa. Empecé a temer el momento en que debería dejarlo ir o entregarlo a manos que no fuesen las mías. El ayudante del sheriff era correcto, sin embargo, la decisión final debía sacar lo mejor de mí y no solo el alivio de pasarle la responsabilidad a otro. Hubo días de ternura pura. Buster al levantarse me olfateaba la cara y, con esa ingenuidad de los jóvenes, apoyaba su cabeza en mi rodilla. Caminábamos por la propiedad limitada. Él olía cada tronco, cada piedra, con una seriedad que hacía parecer todo aquello un consejo tribal. Lo más humano de su proceso fue cómo aprendí a no hacerme del todo dueño de esos instantes. Lo acariciaba en la mañana, y cada caricia era una promesa, no de posesión, sino de protección temporal. Ginny me enseñó técnicas de rehabilitación que no podían volverse rutina hogareña. Me mostró cómo preparar su comida, cómo esconderla en lugares que daban gusto por el instinto para que no dependiera de manos humanas. Fue un período contradictorio, lo alimentábamos y a la vez lo preparábamos para alejarse de nosotros. Era como enseñar a caminar a una persona para que al final desapareciera de nuestra vista. Más de una noche pasé despierto, pensando en cómo mi corazón se convertiría en un campo vacío cuando eso ocurriera. La madre, a la que empecé a llamar en silencio la madre en el claro, seguía apareciendo con la puntualidad de la bruma. La veía a distancia, siempre alerta. Un día, sin anuncio, se acercó un poco más, al final del jardín, y dejó algo en el porche. 4 piñas grandes, perfectamente alineadas. No eran simples regalos, eran un idioma rudimentario que poco a poco fui descifrando. A partir de entonces, cada otoño y a veces en primavera, encontré pequeños objetos en la entrada. Una piedra lisa, una pluma, una ramita con hojas intactas. No los necesitaba para creer, eran señales. Para mí, significaban que madre e hijo recordaban mi intervención con algo parecido a gratitud. Para otros, pueden haber sido simples desechos de la vida silvestre. Para mí, eran mensajes. Llegó el día en que los servicios de vida silvestre propusieron un plan de reubicación controlada. Habían preparado un sitio y un protocolo para que Buster se readaptara sin volver exactamente a su hogar de origen. A veces es necesario para evitar peligros. El plan era legal, seguro y pensado con cuidado profesional. Pero algo en mi interior sintió que no sería lo correcto que un humano interviniera más en ese hilo ya frágil. Sentí, con una claridad dolorosa, que la cosa que me empujó a abrir la puerta no era el deseo de imponer una solución administrativa, sino de devolver a Buster a su origen con la menor fractura emocional posible. Tuve que decidir. El síndrome del cuidador es traicionero. Es fácil justificar retenciones con excusas nobles. Es por su seguridad, o no podría sobrevivir por su cuenta. Pero venía de meses de audios, mensajes, consultas con Rachel y charlas con Ginny. Sabía que el camino correcto era devolverlo donde la naturaleza lo reclamaba si las condiciones lo permitían. Dejar ir no es un acto de abandono, es la forma más profunda de amor. Esa decisión me destrozó de una manera apacible. Saqué el viejo napa del bosque que usaba para escribir, marqué un claro, un hueco donde el dosel se abre y la luz cae en círculo, y pedí a Ginny que planeara el traslado. Ella aceptó con su profesionalidad dura.
Si vamos a hacerlo, lo haremos bien, dijo. Me miró con esa mezcla de comprensión y firmeza que tantos animales salvan. En el fondo, sabía que no era la primera persona que se veía obligada a soltar algo que amaba. La mañana de la liberación fue de una belleza que pesaba. Cargamos a Buster en una caja ventilada, me envolví en una chaqueta que no pensaba volver a usar igual y conducimos por un camino que conocía desde la infancia, bordeado de abetos y helechos que se mecían como si supieran del compromiso que movía mis manos. La madre no vino con nosotros. Ella apareció en el borde del claro una vez que nos acercamos y nos detuvimos. Se sentó, vigilante, y su respiración formó nubes que ascendieron en el frío. Buster salió de la caja con la cautela que traen los que han conocido los peligros y la ternura humana. Lo coloqué en el pasto tibio y le hablé con esa voz que parece hecha para despedidas. «Ve con cuidado», le dije, sin asegurarme de que me comprendiera. Él me olfateó la mano, nos miramos y por un instante hubo un silencio que no era ausencia sino un acuerdo tácito. Entonces sucedió algo que no esperaba. Buster vaciló. Dio un paso hacia la madre, se detuvo, volvió la vista hacia mí y sin dramatismo apoyó su frente en mi pierna con un gesto que se sintió como un abrazo. Fue un contacto breve, un recuerdo de noches compartidas y de una historia que él no entendería hasta mucho después. Pude sentir su respiración resuelta contra mi piel. No lo pensé 2 veces. Lo abracé con la misma ternura con la que le había dado medicina. No fue una escena cinematográfica de despedida épica. Fue pequeño, humano y real. La madre se acercó con pasos medidos, olfateó la entrada, tanteó el aire y permitió que Buster fuera hacia ella. Hubo un movimiento breve, un lamido, una inspección rápida y luego la aceptación. No hubo dramatismo ni gesticulaciones que un periodista pudiera embellecer con adjetivos. Fue un reencuentro natural, sencillo y justo. Buster tropezó un poco, encontró el ritmo y siguió a su madre entre los troncos. Al mirar atrás, la madre nos lanzó una mirada que comprendí como gratitud. Había en ella una calma antigua, la de aquellas que saben que el mundo no es entero por nosotros, sino por la forma en que permitimos que las cosas vuelvan a su lugar. El viaje de regreso fue silencioso. Sentí un hueco en el pecho que no sabría nombrar inmediatamente. No era remordimiento. Era, extrañamente, alivio. Había hecho lo que debía, había dejado que la naturaleza reclamara lo suyo con mi ayuda. Si algo me enseñó esa mañana fue que el amor responsable no es retener, sino preparar el regreso. Volví a casa y la casa por un tiempo pareció más grande. Había en todos los rincones una memoria que me hacía sonreír y sollozar a la vez. Guardé la caja en el granero, recolocando las mantas que habían servido de cama. Una sensación de ausencia se mezcló con gratitud. Con el correr de los meses, la casa siguió recibiendo objetos, piñas, una piedra plana con vetas blancas, una pequeña rama lisa por el roce. Eran regalos que me decían, sin palabras, que Buster y su madre estaban vivos y caminando. A veces, en las tardes largas, me siento en el mismo porche y dejo que el viento me cuente un poco de su vida. Sigo sintiendo que lo que ocurrió fue una lección sobre la responsabilidad. Aprendí que compasión no es sinónimo de posesión. Aprendí que intervenir puede ser una forma de curar y también una prueba de humildad. Aprendí, sobre todo, que soltar es un acto de amor que requiere más coraje que recibir. La historia que viví no es única. Todos los pueblos cerca del bosque tienen encuentros parecidos, pero para mí fue una radiografía del corazón. No fui heroico ni experto, fui un hombre rendido a la urgencia de un instante. Trabajé con profesionales, no improvisé soluciones médicas más allá de cuidados básicos. Me apoyé en Rachel y en Ginny, y respeté las leyes que rigen la vida silvestre. Esa es una línea que no se debe cruzar. La fauna pertenece a su mundo, y cualquier intervención prolongada corre el riesgo de causar daños más profundos. Quizá lo que más me conmovió no fue la imagen de la osa depositando a su cría, ni el pequeño abrazo de Buster en mi pierna, sino la confianza que en un minuto tan acuciante una madre pudo delegar a un extraño la vida de su hijo. Esa confianza me hizo responsable. Esa responsabilidad me convirtió, por semanas, en un guardián que sabía cuándo debía soltar.
Hay días en que pienso en la madre junto al borde del claro, vigilante, y le doy las gracias mentalmente por su coraje. Ella me enseñó a amar a distancia. Si estás viendo esto y sientes algo en el pecho, te pido que lo guardes como yo lo hice, con respeto. Si alguna vez encuentras un animal herido, lo más sabio es contactar a profesionales. Ellos son los que saben qué hacer y tienen las herramientas necesarias. No conviertas la compasión en improvisación prolongada. La vocación de ayudar no te convierte en experto al instante. Llama a quien corresponde. Ese consejo me vino a la cabeza cada vez que remitía a Rachel un posible indicio de recaída. Hay esperanza cuando la compasión se combina con la ciencia. Los regalos en mi porche siguen llegando. Cada año en la misma época encuentro una nueva piña colocada con cuidado o una piedra pulida que reluce bajo la lluvia. No sé si la osa ordena esos hallazgos con intención humana. En la vida salvaje, muchas cosas son simples coincidencias. Pero prefiero pensar que es la forma en que la naturaleza y la gratitud se comunican entre sí y con nosotros. Me recuerdan que la vida continúa, que los vínculos pueden ser efímeros y eternos a la vez. Hoy, cuando paso por el claro donde los dejé, veo huellas frescas en el barro, una pisada más grande seguida de una más pequeña, y la certeza de que la historia tuvo un futuro. No soy quien escribe los finales definitivos de la vida silvestre, solo soy quien estuvo allí para tender una mano por un rato. A veces la mano que ayuda debe saber retirarse. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que comprenda la fragilidad de estas conexiones. Y si de verdad quieres ayudar, busca en la descripción links o contactos de rehabilitadores de fauna de tu zona. Apoyar a quienes trabajan para devolver animales a su hábitat es la forma más honesta de honrar lo que pasó aquella mañana en mi porche. No diré que lo que vivimos fue un milagro en sentido sobrenatural, porque la palabra queda corta para la mezcla de fortuna, esfuerzo profesional y decisiones humanas que se necesitaron. Diré que fue un recordatorio crudo y maravilloso de que la compasión, cuando se ejerce con responsabilidad, puede restituir lo que el azar o los accidentes fracturaron. Y que a veces el gesto más valiente no es apretar los puños para aferrarse, sino abrir la mano para dejar ir. Cada vez que una nueva piña aparece en el umbral, me acuerdo de la mañana en que abrí la puerta, y una osa dejó en ella lo más valioso que tenía. No pude no ayudar. Y cuando llegó el tiempo, supe que el amor verdadero fue permitir que regresara al hogar al que pertenecía. Si algo me quedó de aquella experiencia, es la certeza de que lo que tocamos con compasión merece ser devuelto, y de que las cosas salvajes tienen la gracia y la sabiduría de no pedirnos más de lo que debemos dar. Comparte esta historia si crees que alguien más necesita escucharla. Y si quieres apoyar a Ginny, a Rachel o a rehabilitadores como ellos, en la descripción hay información para hacerlo. Donaciones pequeñas que sostienen jaulas de transporte, alimentos, medicinas y la posibilidad de que otros osesnos tengan una segunda oportunidad. No todo lo que se entrega vuelve en forma de agradecimiento visible, pero cada gesto cuenta. En mi porche, debajo de las piñas y las piedras, guardo todavía una manta que alguna vez cubrió a Buster. A veces la saco, la huelo, pienso en cómo la vida nos alcanza sin pedir permiso y nos transforma. Y en las tardes en que el viento trae olor a pino, cierro los ojos y escucho, a lo lejos, un ruido que quizás sea un juego entre madre e hijo, o simplemente el bosque que respira. Sea lo que sea, me es suficiente.